NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, ya hemos grabado con el doctor Abel Miró, que es catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona y también es profesor en la UIC, Universidad Internacional de Cataluña. Estamos explicando el arte de pensar bien, basados en un libro extraordinario de Jaime Balmes, que se tituló El Criterio, un libro inmortal, un libro que pueden encontrar en Internet gratuitamente y que les recomendamos a todos. Pues le damos la bienvenida, doctor Abel Miró. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a usted por la invitación y a los oyentes por escucharnos. Solo una observación. Soy profesor de metafísica, pero no soy catedrático. Es verdad, no. Es que siempre me adelanto al futuro. No, bueno, ese es será un paso más, ¿no? en la carrera de la enseñanza. Entonces, el tema de hoy es apasionante. ¿Qué es posible y qué es imposible? Y resulta que estamos deseando en este programa aprender a pensar de modo racional, de modo serio. Y claro, es importante situarse ante la realidad. Estamos en una época en que, de verdad, asistimos, como ustedes lo saben, y no me voy a alargar en eso, pues a los planteamientos más absurdos, incluso a niveles universitarios, como para llamar la atención, ¿no? En títulos de conferencias, como pues que más bien tienden a saltarse esta barrera de lo posible y de lo imposible, o hacer caso omiso de este paso que tiene que dar un raciocinio serio. Entonces, Balmes, en su libro El Criterio, nos habla de lo imposible y de lo posible a la hora de pensar. ¿Cómo introduciría usted el tema? Doctor Abel Miró, antes de pasar ya a las preguntas. Perfecto. Sí, efectivamente, Balmes nos dice que para pensar bien acerca de cualquier objeto, lo primero que debemos preguntarnos es si este objeto es posible o no es posible. Esto es lo primero que debemos considerar, si algo es posible o no es posible. ¿Qué es la posibilidad y qué es la imposibilidad? Balmes, antes de darnos su definición, nos dice que hay dos tipos de posibilidad y dos tipos de imposibilidad. Nos dice que hay una posibilidad intrínseca y una posibilidad extrínseca. Igualmente ocurre con la imposibilidad. Hay una imposibilidad intrínseca y una imposibilidad extrínseca. Vayamos a explicarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí conmigo este libro. Tengo un libro. Este libro en sí mismo, considerado en sí mismo, es posible. Esto es la posibilidad intrínseca. Un objeto considerado en sí mismo es posible. Me fijo únicamente en el objeto, en nada más. Esto es la posibilidad intrínseca. Por ejemplo, yo no me he preparado todavía mi cena. Mi cena todavía no existe. Ahora bien, mi cena es posible. Mi cena de hoy es intrínsecamente posible. Es posible en sí misma. La posibilidad intrínseca es algo que en sí mismo es posible, puede darse en la realidad. Aunque no se dé, puede
darse. Ujú. La imposibilidad intrínseca es aquello que no puede darse, aquello que en sí mismo no puede darse. Por ejemplo, un triángulo circular. Un triángulo circular es intrínsecamente imposible, no puede darse. Es un objeto que en sí mismo no puede darse. ¿Qué es la posibilidad extrínseca? En este caso, me fijo en la relación que hay entre el objeto y su causa. Este libro es extrínsecamente posible porque puede ser causado, puede ser producido, puede ser escrito. El padre Rollo Marín, que fue quien lo escribió, pues lo causó. La posibilidad extrínseca hace referencia a la relación que hay entre un objeto y su causa. Es extrínsecamente posible lo que puede ser causado. Mi cena de hoy es extrínsecamente posible porque puede ser causada. Ahora bien, ¿qué es la imposibilidad extrínseca? La imposibilidad extrínseca es aquello que no puede ser causado. ¿Sí? Aquello que de ningún modo puede causarse. Ujú. Volvamos al ejemplo anterior. ¿Alguien puede dibujar un círculo triangular? No. Luego, un círculo triangular, además de ser intrínsecamente imposible, imposible en sí mismo, es extrínsecamente imposible. De acuerdo. Esto es imposible que alguien lo dibuje, que alguien lo cause. Vale, está claro. Podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Con estos conceptos que ya tenemos. La primera pregunta es, ¿todo aquello que es extrínsecamente posible es también intrínsecamente posible? Esto es, ¿todo aquello que puede ser causado puede ser en sí mismo? ¿Nos está planteando la pregunta a nosotros, doctor? Bueno, Difícil, ¿eh? la dejamos, ¿no? La dejamos La así. propongo, ¿no? Sí. Todo lo que puede ser causado, efectivamente, puede existir, ¿no? Todo lo que puede ser causado, puede ser. Todo lo que es extrínsecamente posible, Ajá. es intrínsecamente posible, ¿no? Es Vale, decir, yo creo si que sí. alguien lo puede causar, es Claro. que esto puede darse. Exacto, exacto. Ahora bien, todo lo que es intrínsecamente posible, No ¿es es, extrínsecamente posible? creo que no. Hay una única excepción. Déjeme que piense. Qué difícil. Todo lo intrínsecamente posible es extrínsecamente posible. Todo lo que en En sí sí mismo mismo. puede ser causado. Hay una sola cosa que puede ser, pero no puede ser causada. Dios. Efectivamente, la causa primera, que es Dios. Dios es la primera causa. La primera causa es intrínsecamente posible, puede ser, pero es extrínsecamente imposible, porque no puede ser causada. Genial. Está claro. Ha quedado nítido. Existen, doctor, varias clases de posibilidad según la materia o tema que ocupa el pensamiento, porque no sé qué nos dice Balmes, no es lo mismo. A lo mejor hablar de ciencias físicas que hablar de filosofía, que hablar de arte o de música, como usted es también organista, ¿no? O sea, ¿cómo se diferencian las clases de posibilidad? Perfecto. Mire, antes de nada podemos dar una definición de imposibilidad que nos ayudará a definir también la posibilidad. Balmes nos dice que cuando hablamos de imposibilidad estamos diciendo que entre dos objetos, entre dos cosas, hay una repugnancia, una tensión, una oposición, una lucha. Tenemos dos objetos, dos cosas que se excluyen mutuamente.
si se da la una, no se da la otra, ¿no? Sí. Si algo es un árbol, no puede ser al mismo tiempo una piedra, ¿no? Un árbol piedra no puede ser, es una idea que no nos entra en la cabeza. O el círculo triangular del que hablábamos antes. Si es un círculo y no es un triángulo. Y si es un triángulo y no es un círculo, ¿no? Sí. No puedo pensar en un círculo triangular porque este concepto implica dos ideas que se oponen, ¿no? Que se excluyen mutuamente, que se repugnan. Esto también nos hace pensar algo. Alguien puede discutir la existencia de Dios, pero lo que no puede hacer legítimamente es discutir la posibilidad de Dios. Exacto. Dios es un ser simple. Si es simple, no tiene partes, no es complejo. Y si no está constituido por partes, si no está integrado por varios principios, no puede haber en él ninguna oposición. Es decir, se puede discutir la existencia de Dios, pero lo que no se puede discutir desde un punto de vista lógico es su posibilidad. Está claro. Un ser simple, por definición, es posible, porque la imposibilidad implica complejidad. Como en el caso que en los ejemplos que nos ha puesto, el triángulo que sea a la vez un círculo. Efectivamente. La hermana me preguntaba por los distintos tipos de imposibilidad que se dan, que al mismo tiempo son correlativos a los distintos tipos de posibilidad. Empecemos por el primer tipo de imposibilidad según Jaime Balmes, a saber, la imposibilidad absoluta o metafísica. ¿Qué es algo absolutamente imposible? Pues bien, es algo que si se diera en la realidad implicaría un absurdo, una contradicción. Es algo que si se diera en la realidad nos obligaría a afirmar que una cosa existe y no existe al mismo tiempo. Esto es el caso, por ejemplo, del círculo triangular del que hablábamos ahora. Si yo hablo de un círculo triangular, estoy diciendo que hay un círculo y que no hay un círculo. Al afirmar el círculo, niego el triángulo. Y al afirmar el triángulo, niego el círculo. Por lo tanto, si digo que se da un círculo triangular, estoy diciendo que algo existe y no existe al mismo tiempo, ¿no? Sí. O si digo que alguien está sentado y de pies al mismo tiempo, estoy diciendo que existe alguien sentado, pero que al mismo tiempo no existe porque está de pies. Es contradictorio, ¿verdad? Sí. Para el sentido común, que no le busca 5 patas al gato, como solemos decir, es evidente. Es evidente, ¿no? ¿En qué consiste la primera? Bueno, perdóneme, usted ha hablado de posibilidad o imposibilidad metafísica. Luego vamos a ver otras clases. O las quiere anunciar. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Esta ya nos la ha explicado. ¿En qué consiste la posibilidad o imposibilidad metafísica? Claro, uno se puede preguntar, ¿es que hay algo imposible para Dios? O sea, si hay algo imposible para Él, uno podría decir, entonces es que no es omnipotente. Me imagino que la respuesta va por la línea, porque también usted nos estimula a pensar. Entonces, la respuesta podría ir que Dios lo puede todo, pero no algo absurdo, porque Él, o sea, no algo contradictorio, porque Él mismo ha fundado la razón. No sé, es que no sé cómo explicarlo. O sea, Dios no puede hacer algo contradictorio, doctor Miró. Es una grandísima pregunta que Balmes se plantea aquí en el capítulo 4 del Criterio, que animo vivamente a nuestros oyentes a leerlo, ¿no? Sí. El objetivo de este programa es quizás darles unas herramientas
para que puedan acceder al texto, que se encuentra en Internet y es totalmente accesible. Bien, ¿puede Dios hacer lo contradictorio? ¿Dios puede hacer que el mundo exista y no exista al mismo tiempo? ¿Puede hacer que un vicio sea una virtud? ¿Puede hacer que el crimen, que el robo, que la mentira sean cosas laudables y virtuosas? ¿Dios puede hacer que no haya ocurrido lo que efectivamente ha ocurrido? ¿Dios puede hacer que Él mismo exista y no exista? Bien, Balmes, en este punto, se remite a Santo Tomás, que creo que es quien abordó mejor este tema. Santo Tomás nos dice, efectivamente, Dios es omnipotente. Omnipotente significa que lo puede todo. Omnipotente significa que Dios puede todo lo posible. Es decir, Dios no rompe las leyes de la lógica. Dios no produce cosas contradictorias, no porque haya en él una limitación, no porque haya en su poder una restricción, sino porque lo absurdo, lo contradictorio, no puede darse. No es que Dios no haga lo contradictorio porque Él no puede, porque le falta algo de poder, sino que Dios no hace lo contradictorio porque lo contradictorio no puede de ningún modo darse. Así es como lo expresa Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. He entendido. Y, por ejemplo, ¿tengo yo derecho a considerar que algo es imposible? Por ejemplo, un dogma de fe, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, por ejemplo, simplemente porque no lo entiendo, porque a mí me parece imposible y entonces por eso considero, no es el caso evidentemente, pero entonces considero que tengo derecho a considerarlo imposible. Es más, que tengo el deber de considerarlo imposible y por tanto de no creer en ese dogma. ¿Qué diría usted? Santo Tomás dice, y Balmes aquí sigue a Santo Tomás, un dogma de fe, por definición, no puede demostrarse racionalmente. Es decir, no podemos probar científicamente un dogma de fe. Es una verdad que trasciende los límites de nuestra razón humana. Ahora bien, esto no significa que sea contradictorio. Esto no significa que viole las reglas de la lógica. No se puede demostrar el misterio trinitario. No se puede demostrar científicamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero sí que se puede demostrar que este dogma no es contradictorio. Entendido. Esto es la tarea del apologeta. La tarea del apologeta, la tarea del teólogo, es mostrar que no hay contradicción entre nuestra razón y estos dogmas. No los podemos demostrar, pero sí que podemos refutar a aquellos que afirman que estos dogmas son absurdos. Está claro. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que hay santos como San Pío de Pietrelcina, como la Madre María Ágreda, como San Martín de Porres, más familiar quizá para muchos de nuestros oyentes, que han vivido lo que se llama el don de bilocación, que ya lo dice la palabra, bis, dos, locación, lugar donde está algo, que han estado a la vez en dos lugares. Pues a lo mejor San Martín de Porres pues estaba en su convento de Lima y al mismo tiempo lo habían visto. Un caballero español que luego lo volvió a ver, lo vio en África ayudando a unas personas que estaban necesitadas. Y cuando se lo encontró en Lima le dijo, pero ahora lo encuentro aquí, ¿pero cuándo ha venido? Y el santo le dijo, yo no he salido de aquí.
No, bueno, no recuerdo el diálogo concreto, pero es muy curioso. Entonces, por ejemplo, esto sería como una excepción a una ley física. Esto sería un caso de algo imposible físicamente y por lo tanto contradictorio y entonces no tengo por qué creerlo, ¿no? ¿O no? Según Jaime Balmes, lo que sería absurdo, contradictorio y que de ningún modo podría darse es que San Martín de Porres estuviera en su convento y no estuviera en su convento al mismo tiempo. Vale. Esto es una contradicción. Sería como estar de en pies y sentado, estar en un lugar y no estar en este lugar. Ahora bien, que San Martín de Porres esté en su convento y al mismo tiempo esté ayudando o evangelizando en África, esto no es contradictorio, esto no viola el principio de no contradicción. Decimos que alguien está en dos sitios a la vez, pero no estamos afirmando algo absurdo. Lo absurdo sería decir que alguien está en un lugar y no está. La bilocación no implica contradicción. Ajá. La bilocación rompe con el segundo tipo de imposibilidad, que es la imposibilidad natural o física. Ahora ya vamos, después de la metafísica, vamos a la imposibilidad física. Es lo que le iba a decir. Rompe con una imposibilidad física. Yo normalmente, no, o sea, los seres físicos, normalmente digo, porque también la física actual pues va demostrando que sí, es posible que un objeto, un átomo pueda pasar por una partícula subatómica por dos lugares a la vez. Entonces, la misma física nos va demostrando cómo la bilocación no es absurda. Sí, la imposibilidad natural o física consiste en algo que rompe con las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, supongamos que yo cojo este lápiz, lo tiro al aire y en lugar de caer, permanece levitando en el aire. En este caso, se estaría rompiendo una ley física, que es la ley de la gravedad. ¿Sí? Pero, sin embargo, esto no es absurdo. Lo absurdo sería que el lápiz estuviera aquí y no estuviera aquí, que existiera y no existiera. Es algo posible absolutamente, pero imposible físicamente. Es Ajá, decir, que ya. alguien levite es algo posible absolutamente, pero imposible físicamente. Supera las leyes de la física. Exactamente, las rompe. Las rompe. También deja muy claro Jaime Balmes que esto solo puede hacerlo Dios. Del mismo modo que un relojero que fabrica un reloj puede hacer que el reloj avance en dirección antihoraria, igualmente Dios, que crea la naturaleza con sus leyes, puede romper estas leyes naturales. Por esto, los milagros, que sería este romper las leyes de la naturaleza, es algo que queda reservado a Dios. Alguien podría decir, ¿no? Hace 300 años nadie hubiera pensado que es posible viajar por tierra de Barcelona a Madrid en menos de 3 horas. Alguien nunca lo habría pensado esto. Ahora sí que es posible. ¿Es esto un milagro? No, No, en absoluto. era una imposibilidad física, no era una imposibilidad metafísica. Bueno, tampoco era una imposibilidad física. Digamos, ahora, gracias Tienes razón. al desarrollo tecnológico, se han descubierto unas Claro, leyes naturales que permiten este transporte a tan poco tiempo, tienes ¿no? razón. Es Ujú. decir, hemos descubierto nuevas leyes de la naturaleza que hacen posible esto que en aquel momento no podía hacerse. Pero nunca ha sido imposible naturalmente trasladarse a Madrid desde Barcelona a Es Madrid verdad. en menos de 3 horas.
Claro, era difícil, no se sabía cómo, pero eso no quiere decir que fuera imposible. Exactamente. Digamos, una nueva ley de la naturaleza, una ley de la mecánica, ha, de algún modo, neutralizado otras leyes. Ay, qué lástima, el tiempo nos ha ganado en esta ocasión, pero nosotros, con el favor del Señor, esperamos pronto continuar con este tema apasionante porque nos quedan preguntas, ciertamente, sobre el sentido común, etcétera. Bueno, queremos invitarle a Abel Miró, profesor, doctor Abel Miró, a que nos acompañe en un próximo programa porque esto está de lo más interesante. ¿Le parece bien? Perfectísimo, me parece fantástico, claro que No sí. es imposible ni intrínseca ni extrínsecamente. No, es intrínsecamente posible y extrínsecamente posible. Bueno, entonces haremos lo posible para que se haga realidad. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Hasta bien pronto, gracias.